1. Con los datos del año 2019, vemos otra vez con preocupación que el País Vasco tampoco ha aprovechado los años de reactivación económica para recuperar posiciones perdidas en el ámbito de la investigación y desarrollo. 2. Los datos no invitan al optimismo. Es cierto que la Unión Europea en su conjunto está en una clara situación de estancamiento, muy lejos de los objetivos repetidamente marcados por la Comisión Europea. Pero el estancamiento del País Vasco se produce después de una sustancial reducción del esfuerzo tecnológico durante la crisis. En conjunto, Europa no ha conseguido mejorar posiciones, pero el País Vasco las ha empeorado sustancialmente. 3. Tras 30 años de continuado esfuerzo en el avance tecnológico, el País Vasco llegó a superar la media europea en el esfuerzo en I+D+PIB, sin embargo, perdimos esta posición en 2012. A partir de entonces, el diferencial entre la UE y el País Vasco aumentó sustancialmente en nuestra contra, sin que estemos siendo capaces de recuperar posiciones. 4. Como contraste con nuestro estancamiento y con el europeo China, en un proceso de continuado avance tecnológico, nos superó en 2013 y continúa al alza. 5. Recordemos que el esfuerzo en I+D es un referente esencial para los territorios industriales como el nuestro, en la medida en que nos da una referencia directa de la evolución del futuro de nuestro posicionamiento competitivo. La inversión en I+D no es tan importante en territorios no industriales, pero sí lo es para nosotros. Especialmente si tenemos en cuenta que nuestra industria es de tecnología media o baja, el riesgo que corremos de ser barridos por los países emergentes con menores costes y capacidad tecnológica creciente es cada vez mayor. 6. En teoría, es posible mantener la industria sin un esfuerzo tecnológico propio. Hay dos estrategias que pueden soportar esta hipótesis. A una estrategia de mano de obra barata, que cada vez tiene menos margen, ante el empuje de los países emergentes y de China en particular. B. Una estrategia basada en el mantenimiento de plantas de fabricación dependientes de empresas matrices de otros territorios, apoyándose en la existencia previa de un fuerte tejido industrial. 7. En ambos casos, se trata de estrategias cuyo éxito depende fundamentalmente de otros, en el que perdemos iniciativa y control del tejido industrial, y apostamos por que las implantaciones industriales controladas desde el exterior se sigan manteniendo o se atraigan nuevas, pero dejando las decisiones últimas en empresas externas. Estas empresas, como sabemos, siempre priorizan el territorio propio ante situaciones comparativamente similares. 8. Es evidente que perdiendo el pulso tecnológico corremos un altísimo riesgo de pérdida de nuestra base productiva industrial a medio plazo. Sin embargo, hemos dejado caer la inversión en I+D con una sorprendente pasividad. 9. Lo realmente sorprendente y alarmante de esta evolución, más que los datos estadísticos en sí mismos, es precisamente la ausencia de debate de nuestra sociedad y nuestros agentes económicos y políticos. La decadencia no es el resultado de tener retos o problemas, sino de la falta de capacidad de hacer frente a los mismos. Da la impresión de que nos hemos rendido. Y, si es así, ¿por qué?